Y durante el 2018, el número de denuncias y casos por homofobia y transfobia creció un 44%. Esto según el último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña el vocero del Móvil, Óscar Rementería. Óscar, muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Cómo te va, Hola, Óscar? buenas tardes. Gracias por la invitación. Partamos por los números, Óscar. A ver, el 2017, 484 casos. El año pasado, 698. Así es. Hay algunas veces que se dice, a ver, hay menos miedo a denunciar o sencillamente aumentó la homofobia en nuestro país derechamente. ¿Es una mezcla de los dos factores, uno más que el otro? ¿Por dónde lo ves tú? Mira, responsablemente lo único que nosotros podemos decir es que las denuncias aumentaron un 44%. Las denuncias en comparación al año 2017. Ya tú bien lo decías, 698 en comparación a 484 que fue el año anterior. El informe que presentamos el día de hoy corresponden a todos los hechos positivos y negativos del año 2018. Y yo quería aprovechar mostrar la diferencia, porque a veces es bueno mostrar un gráfico. Este gráfico está hecho lo más proporcional posible, por si acaso. Ya. Hay otros gráficos que de repente no están proporcionales. Y ustedes pueden ver que el color más rojo acá corresponde al año 2018. Vean cómo se dispararon las denuncias por discriminación hacia la diversidad sexual. ¿Tú estás ahí considerando desde el año 2002? Nosotros comenzamos lo más bajo hasta el 2018. 2002 hasta el año que es el puntito de ahí. Por ejemplo, en 2012, 143, o sea, en 6 años prácticamente se quintuplicaron. Claro, y lo que pasa es que no es solamente que aumentó un 44% en proporción al año 2017, sino que solamente el año 2018 corresponde a al 22% de toda la sumatoria desde que nosotros llevamos registro. O sea, es tremendamente alarmante. Este es el informe, se puede descargar de manera gratuita a través de la página web del Móvil, donde están detallados todos los casos positivos y negativos que afectaron a la diversidad sexual, con un pequeño ¿Cuáles son los casos resumen. Positivos? Uno se queda con los negativos. ¿Cuáles serían los casos positivos? Mira, nosotros el 2018 lo llamamos el año trans, porque tuvimos tremendos avances, 54 hitos positivos para la diversidad sexual, entre ellos, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Identidad de Género, también el premio que recibió Daniela Vega, el premio Óscar, que generó una visibilización muy fuerte de la realidad de las personas trans. Pero al mismo tiempo, fíjate, el 39% de todas las denuncias del año 2018 fueron por agresiones o, digamos, manifestaciones contrarias a las personas trans. ¿Y eso a qué lo atribuyes? Porque es un fenómeno bien llamativo, es decir, esto se pudo visibilizar más el año 2018, sin embargo, aumentan las agresiones. Mira, la experiencia de nosotros nos dice de que a medida que aumenta la igualdad de derechos, los grupos contrarios, los grupos más discriminadores, ultraconservadores, reaccionan de manera mucho más violenta. Aumentó, digamos, la visibilidad de la población trans a través de estos 54 hitos favorables. Estamos hablando sentencias judiciales, políticas o decisiones administrativas de la autoridad, leyes, el premio de Daniela Vega. Pero al mismo tiempo tuvieron una reacción mucho más violenta de los sectores más contrarios a la igualdad de derechos. Yo te voy a dar un solo dato. Nosotros registramos 15 movilizaciones o agresiones verbales, digamos, en contra de Daniela Vega, el 2018, 15. Y contra la Ley de Identidad de Género, 218. Entonces, tremendamente ¿Pero brutal. te refieres, perdón, movilizaciones o a qué? ¿A comentarios? Movilizaciones, hablamos desde marcha hasta presencia de grupos contrarios en el Parlamento, con autoridades. Todo lo que se hizo público de personas o agrupaciones en contra de la Ley de Identidad de Género. Óscar, es medio sintomático, entonces, en la medida que se avanza en un aspecto, sea trans, otro año puede ser lesbiana, otro año puede ser gays, justo ese año, aumenta la cantidad de ataques o cualquier tipo de eventos en torno a la población que está en torno a esa población. Claro, nosotros las denominamos agresiones, porque pueden ser verbales, pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser agresiones hasta políticas, si uno quiere plantearlo de esa manera. Pero siempre lo de trans es un ejemplo que se ha repetido otros años. Siempre, sí, claro. Cuando avanzamos más en materias que abarcaban a toda la diversidad sexual, en términos generales, siempre como que la figura era más del gay hombre y fueron los que recibieron mayores agresiones en los años que se avanzó en términos generales. Cuando logramos avanzar en términos mujeres lesbianas, también logramos nosotros registrar que la mayor cantidad de agresiones era en contra precisamente también de las mujeres lesbianas. Y el año trans, 2018, que lo denominamos por la cantidad de hitos favorables, también fue el año que el 39% de las denuncias de discriminación que nosotros recibimos fueron precisamente contra la población trans. Ahora, aquí hay multiplicidad de elementos que pueden tratar de explicar por qué sucede esto.
¿Por qué aumentan las denuncias en términos generales? Por un lado, el año 2018, y por primera vez en 10 años, no tuvimos ni siquiera una política pública para la diversidad sexual. Cero. Es algo que también nos preocupa de sobremanera. Por otro lado, líderes de opinión, ultraconservadores, que yo les recuerdo y creo que en este mismo canal lo dije, ocuparon a Daniela Vega como punching ball, porque cada vez que querían hablar contra las personas trans, iban y, entre comillas, le pegaban a Daniela Vega a través de los medios, líderes políticos, líderes religiosos, hasta personas que pertenecen al ámbito de la cultura del espectáculo. Entonces, todo esto es una sumatoria, las falencias de la ley Zamudio, la imposibilidad de que todavía ni siquiera se discute la ley que sanciona la incitación al odio, que nos podía ayudar a prevenir los actos de discriminación. Todo esto se suma y genera finalmente el caldo de cultivo para que se produzca este disparo en las agresiones en contra de la diversidad sexual. No hay una sola causa, pero todas de cierta manera igual se encuentran interconectadas. Claro, si la duda, si acaso el 2018 presentaba características especiales como para que hubiese aumentado tanto. Ahora, entiendo que también lo van organizando de acuerdo a categorías de discriminación. ¿Cuáles son ahí aquellas categorías en las que se advierte también un aumento más preocupante? Mire, el mayor incremento nosotros lo hemos percibido en la Policía de Carabineros. Años anteriores no habíamos recibido denuncias de carabineros, lo cual de actos de discriminación por parte de agentes policiales, lo cual nos tenía bastante contentos. Pero sin embargo, el año 2018 se dispararon en 1.500%. ¿Ya? En las exclusiones institucionales... ¿De cuántos casos más o menos estamos hablando de que involucra funcionarios? 16. 16. Partimos de cero. De 0 a 16. Sí. O de 1. Claro, uno dice 1.500, suena como si hubiera aumentado de 100 pero digo de 0 a 15, en el fondo que hay un fenómeno que no había ocurrido antes. ¿Puede ser que se atrevan más también a hacer las denuncias? Es que hay un elemento importante. Sí. El 92% de las personas que sufren discriminación no la denuncian. No se entera ni el móvil, ni los tribunales, ni las autoridades, ni nadie. Lo que yo te estoy planteando, lo que yo... O sea, eso podría ser exponencial. Estos casos... Los 698 casos que nosotros tenemos registrados es el 8% de la realidad. O sea, podría ser 8.000 personas fácilmente. Perfectamente. Pero lo que pasa es que no tenemos ni los recursos ni la capacidad de poder llegar a todas las personas. No hay políticas públicas. La mayoría de las personas que nos están viendo ahora en la televisión han escuchado la ley Zamudio, no tienen ni idea cómo se aplica. Pero este conocimiento es miedo. ¿Qué es lo que te frena al final a denunciar muchas veces estos episodios? Mira, nosotros... Muchas cosas. Desconocimiento, falta de educación por parte de la autoridad para decirle, oiga, ¿cómo se aplica una ley antidiscriminación? Falta de conocimiento de los derechos propios y también un elemento súper importante que es la doble victimización. Yeah. Una persona X sufre una agresión, pongamos como ejemplo en la vía pública, va a Carabineros a hacer la denuncia y recibe malos tratos por parte de la agente policial. Y eso es vox populi, ¿eh? No es que pase de vez en cuando, es algo generalizado y es por eso que la gran mayoría de las personas que sufren discriminación por su orientación sexual o identidad de género no van a hacer las denuncias. Entonces, el llamado que hoy día nosotros hicimos en la conferencia de prensa que dimos a conocer los resultados de esto, es que denuncien, porque si no, no podemos utilizar las herramientas legales que tenemos. Y si no tienen confianza en Carabineros, que yo entiendo que no tengan confianza en Carabineros en este tipo de materia, bueno, vayan a la PDI o vayan directamente a la Fiscalía, que también es otro procedimiento para poder hacer este tipo de denuncia. Sí, tú mencionabas ahí lo que tiene que ver con funcionarios policiales. ¿Qué pasa también en cuanto a las agresiones entre civiles, entre personas comunes y corrientes y otras? Lo digo recordando este caso que ustedes presentaron de este joven de 18 años que fue golpeado brutalmente y además se le marcó la esvástica en el brazo. Sí, en ese caso, bueno, de hecho nos acompañó Luis Lillo, él nos acompañó hoy día con su familia en el punto de prensa. Conferencia, sí. Está en recuperación por la fractura de nariz, así que cuando lo vean en las imágenes tiene un parche bastante grande en la cara. Y él relató en unos pocos minutos también lo que él había sufrido con esta agresión. Las agresiones en espacios públicos, porque Transantiago lo consideramos como un espacio público, aumentaron un 54%. Nosotros tenemos registrado del orden de, lo tengo aquí, 58 agresiones. Perdón, 58 agresiones y 17 negación de derecho. Negación de derecho en espacios públicos no va orientado digamos, al combo o al maltrato físico, verbal o psicológico, sino, por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante y no me quieren atender porque mi pareja es del mismo sexo. Esa es negación de derecho. O cuando entro a comprar algo, voy con alguien que también es gay o puede tener una identidad de género diversa y recibe burlas por parte de los vendedores y se tienen que ir. Y este caso, esto de las burlas en un comercio, me pasó ayer. Me llamó una persona denunciando de que fue con su pareja, que es de región, es de Rancagua creo, fue aquí a Estación Central, a un local a ver ropa o no sé qué,
y se tuvieron que ir porque se empezaron a burlar de ellos cantándole canciones ofensivas, digamos, para las personas gay. Entonces, eso lamentablemente no está sancionado. ¿Ah? No, y lo que llama la atención es que... Pero el mal rato lo pasa igual. Es que siga ocurriendo en el año 2019. Otro tema que me llama la atención, dentro del número que ustedes entregaron, Valparaíso concentra el 40% de las denuncias. Así ¿Por qué Valparaíso? Porque uno dice, realmente cuando se entregan estos números, van relacionados un poco a la cantidad de población, pero Valparaíso está muy lejos de ser el 40% de la población de Chile. ¿Por qué tanto en Valparaíso? Ahí pueden haber muchas explicaciones. Primero, el móvil no tiene una presencia permanente en Valparaíso. Entonces, eso también es un problema para poder recabar la información a cabalidad de lo que está sucediendo ahí, poder representar y conocer la realidad de la región. Por otro lado, uno también lo puede explicar que las personas de Valparaíso, de la diversidad sexual en Valparaíso, se sienten más protegidas por las leyes que tenemos, aunque sean deficientes, para hacer las denuncias. Entonces ahí nos enteramos nosotros y podemos mantener los registros. Pero esto nos deja de manifiesto que Santiago no es Chile. Los casos de discriminación proporcionalmente pueden ser más altos en regiones. ¿Y qué es lo que el mensaje que se le tiene que enviar a la autoridad? De que si aumentaron de manera explosiva los casos de discriminación o las denuncias por discriminación en regiones, bueno, ¿dónde está la política pública para empezar a concientizar a la población? Óscar, y en otro lugar que también es muy importante y sensible es en los colegios. Así es. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan de episodios, de ataques derechamente que han ocurrido en colegios, en escuelas, en liceos? Y también, si es que existe hoy día algún tipo de protocolo a nivel municipal, a nivel de colegios privados, colegios subvencionados, para atacar este tipo de ataques, para la redundancia. Mira, nosotros tenemos que los abusos en el sistema educacional, abusos o agresiones, digamos, aumentaron un 85% el año 2018. 85% que equivalen a 37 casos de exclusión en el ámbito educacional. No estamos hablando de agresiones. Ya no está hablando de que un compañero a otro por su condición sexual lo ataque, sino que los dejan fuera del colegio, derechamente. No, cuando el profesor le hace bullying, cuando los directores ven que el niño es un niño o una niña trans y lo obligan a ocupar el baño que no quiere ocupar. Ese tipo de que son exclusiones educacionales. Que no les quepa la menor duda que la situación de Arlén en Santiago va a estar en el informe del año 2019 que se emite en marzo del 2020. Pero esa situación puntual de Arlén finalmente fue solucionada por la buena voluntad del alcalde de Santiago. No hay protocolos propiamente tal para hacerse cargo de estas situaciones. Hubo en el gobierno de la presidenta, el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero finalmente han sido muy cuestionados. El actual gobierno no ha manifestado un apoyo directo hacia los estudiantes que pertenecen a la diversidad sexual. Sí hemos podido apreciar un cambio de actitud en las universidades, públicas y privadas. Comenzó la Universidad de Chile, si no me equivoco, a permitir el uso del nombre social, después siguió la Universidad Austral, históricamente lo hizo la Universidad Católica como parte de la negociación para bajar la toma feminista. Justamente, perdón, Óscar, vimos un reportaje en 24 horas de varios estudiantes que estaban entrando, incluso a mí me llamó la atención, una pareja de mellizos, los dos trans, que en la universidad, y con orgullo obviamente, lo recibían con el nombre social. Da lo mismo el nombre que diga tu carnet. Exacto, de hecho yo también vi el reportaje, muy bueno debo decir. Pero ahí, por ejemplo, en el caso de estas personas que entraban a la universidad o al instituto, lo que fuera, ¿cuál era el mayor temor que tenían? Que le fueran a utilizar el nombre legal, con el cual no se sienten representados o representadas y que han luchado toda la vida para despegarse de ese nombre. Y los expone. Y los expone a burlas, a bullying y un montón de cosas. La recepción en la mayoría de los casos fue muy buena y estas universidades sí están haciendo protocolos internos para poder tratar de la mejor manera posible a las personas trans, porque al final, ¿qué es lo que buscan todas las personas? Ser felices. Y ser felices es que respeten su identidad de género, que no los discriminen porque son gay o porque son lesbianas. Algo tan simple y al mismo tiempo tan complejo. Próximamente tenemos la visita del presidente de Brasil, una persona que es profundamente homofóbica. De hecho, dijo que prefería que a su hijo lo mataran antes que fuera gay, que lo viera ocupan una expresión en Brasil, pero que lo viera con un pololo en la calle. Prefería que lo mataran. Misógeno, ¿para qué decir? No me acuerdo que le dijo una diputada brasileña que no se la violaría porque era muy fea. Racista, dijo que los negros eran flojos. Entonces, como que representa todo precisamente lo contrario hacia dónde está avanzando nuestra sociedad. Yo quiero dejar algo bien claro. El presidente Piñera tiene todo el derecho de invitar a otro jefe de Estado, que fue electo democráticamente.
Yo no habría votado por él jamás, pero fue electo democráticamente y es un problema de los brasileños. Pero los derechos humanos son universales y trascienden las fronteras, y en ese sentido nosotros vamos a manifestarnos en contra de lo que simboliza el presidente de Brasil el día sábado a mediodía. ¿Organizadas movilizaciones para sí, ese, dentro de los días de la visita? Una manifestación el sábado a mediodía en Santiago Centro. El lugar lo vamos a definir entre hoy día y mañana. Pero de que vamos a rechazar su presencia por lo que él simboliza, por supuesto que sí. Como lo haríamos con cualquier mandatario, aunque sea electo democráticamente, que claramente sea homofóbico, misógino, racista, xenófobo, etcétera. Sí, mencionabas ahí lo que pasa con algunas instituciones. ¿Hacen ustedes una evaluación de cómo han estado funcionando? ¿Hay algunas que se puedan calificar de manera positiva? Veían el informe, está el Poder Judicial, evalúan la Contraloría, el Congreso, entre otras instituciones. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan en ese sentido? Mira, por lo general, las instituciones que uno espera menos avances son las que más nos sorprenden. El Poder Judicial, el año 2017, si no me equivoco, lo catalogamos el poder del Estado más progresista, donde se ha avanzado más, no solamente en fallos y condenas a favor de la diversidad sexual, sino también en la predisposición de los mismos magistrados en capacitarse sobre estos temas. Eso nos ha sorprendido de sobremanera, porque uno no lo esperaría con un poder autónomo, y no vamos a decir que los ministros de la Corte son lolitos de 25 años, pues son personas que ya tienen toda una vida, un criterio formado, que es muy difícil cambiarlo. ¿Ustedes tenían poca fe? Muy poca fe, la verdad. ¿Para qué andar con ¿Lo sorprendieron? Muy poca fe, y nos sorprendieron gratamente, hay que decirlo. Bueno, el Congreso no es ningún misterio para nadie, que hay de ambos lados, ambos sectores, pero si uno saca una lupa y se pone a ver el Congreso ahora, ve la encuesta de la Universidad Diego Portales que salió hace semanas atrás, que dice que el 65% de los honorables está a favor del matrimonio igualitario. Bueno, pero ¿qué estamos esperando? Pues, votemos mañana. Yo invito a todo el Congreso a votar. No, ¿mañana qué día es? Es jueves. Sí, van al Congreso. Que voten mañana. Porque dejemos de patear la felicidad de el 10%, entre el 5 y el 10% de la población de Chile que deberían pertenecer, de acuerdo a las estadísticas, a la diversidad sexual. O sea, dices tú que se hacen más declaraciones que acciones concretas en el Congreso. Absolutamente. Nuestra última marcha, que fue el año pasado, era basta de bla bla. O sea, solo voluntad política. Y no iba precisamente dirigido al gobierno. Iba dirigido a los sectores que dicen que nos apoya, pero que no estamos viendo que muevan un dedo para comenzar las votaciones o las discusiones, más que las discusiones, las votaciones. Sí, un elemento muy positivo que el presidente del Senado haya manifestado que este año, sí o sí, se iba a aprobar matrimonio igualitario en su hemiciclo. Pero el nuevo presidente de la Cámara de Diputados no es muy amigo de la idea. No, para nada. Pero el 65% de lo honorable está a favor. Entonces aquí lo que uno espera es que si se presenta a votación, arrasemos. ¿Voluntad política, Óscar? Y te voy a dar un elemento, y te voy a decir por qué. Pasar de matrimonio heterosexual, para decirlo de alguna forma, a matrimonio igualitario es una ley de quórum simple. Eso es la mayoría de las personas presentes en la sala. Entonces, bueno... Además, si no me equivoco, está en la comisión del Senado. Está en la comisión de Constitución. Claro, porque el senador Wenchumilla ahora lo había... está el senador Felipe Arboe, que se ha manifestado a favor y que lo va a poner en tabla. Con el cambio de la presidencia. Entonces, de repente, como que estamos estirando mucho el chicle sin ninguna justificación razonable. Óscar, lo último, se nos va el tiempo. Volviendo al tema de los ataques del estudio que ustedes entregaron el día de hoy, si nos comparamos con otros países de la zona, ¿el crecimiento es más o menos similar o nuestro país está viendo cifras que son alarmantes? Nosotros no tenemos un comparativo con los otros países. Sí, pero de acuerdo a la experiencia, lo que ustedes me imagino que tienen relaciones con otro tipo de movimiento en otros países. Sí, de acuerdo a nuestro informe, que es utilizado como fuente internacional. Entonces, para la ONU, para la OEA, para varios... Departamento de Estado norteamericano, etcétera, porque no hay cifras oficiales en Chile. Eso también es otra falencia que deberían existir. Pero hay situaciones que son preocupantes. Por ejemplo, el caso de Brasil. Un diputado brasileño abiertamente homosexual dijo que renunciaba al cargo porque ya estaba asustado con todas las amenazas de muerte. Él no quiso relacionarlo directamente con la elección del presidente de Brasil, pero evidentemente cuando sale electo un presidente que maltrata a la diversidad, hay sectores que se sienten con el respaldo para poder agredir, amenazar o en algunos casos asesinar. Entonces, cuando yo veo a un tal José Antonio Kast, ex candidato presidencial, hablando en contra de la diversidad sexual, cuando veo a presidentes de otros países que los invitan como si fueran príncipes herederos a Chile, cuando veo líderes religiosos de la iglesia evangélica o de la iglesia católica hablando en contra de la diversidad sexual, diciendo que los homosexuales y las personas trans son unos degenerados que se van a quemar en el infierno, eso se convierte en el respaldo moral de personas o grupos que agreden físicamente a la diversidad sexual. Y después estas mismas personas que envían estos discursos de odio se lavan las manos, cuando son igualmente agresivos, aunque no sea a través de los puños, pero ellos se convierten en el respaldo para que este tipo de atrocidades así sucedan.
Las personas que golpearon a Carolina Torres, las personas que golpearon a Matías Mella o a Luis Lillo, ellos no se levantaron un día diciendo, hoy tengo ganas de golpear a alguien trans o a alguien homosexual. No. Eso es la consecuencia de un acumulativo de discursos de odio que finalmente a la persona, a los agresores, lo hacen ver como, oye, yo tengo casi que el deber moral de ir y golpear y erradicar esta lacra de la sociedad. Óscar, muchas gracias por esta conversación. Óscar Rementería, vocero del Móvil en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.